Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y este material audiovisual va a servir para revisar el tema de liquidez, solvencia y flujo de caja para la asignatura de información financiera. Ya estuvimos, más bien ya vimos una pequeña introducción de lo que es la liquidez, la solvencia y sin embargo, pues en este material y en la siguiente sesión ampliaremos un poco más el término, los conceptos, para que queden mucho más claros. Y sobre todo porque son conceptos que, como ya lo dijimos, iremos trayendo constantemente a las sesiones, estaremos recordando constantemente porque pues, son conceptos muy relacionados entre sí. En esta ocasión revisaremos, como les digo, la liquidez, solvencia, la diferencia entre liquidez y solvencia, qué es la rentabilidad y el flujo de caja. ¿Ok? Eh, Empecemos entonces con mencionar qué es liquidez. Ya habíamos comentado, como lo mencioné hace un momento, pues la introducción a la liquidez, perdón, ¿no? Recordemos entonces que la liquidez es la cualidad que tienen los activos para convertirse en dinero efectivo de manera inmediata y sin que pierdan de forma significativa su valor. Ujú. Es decir, la liquidez se refiere a que esos activos que tiene la empresa son utilizables a corto plazo. Recordemos que la liquidez es un concepto o un elemento a corto plazo. Es cuando la empresa tiene la suficiente cantidad de activos para su uso en cuanto a sus actividades, en cuanto a su operatividad, en cuanto a poder solventar todos, eh, todos sus compromisos económicos y financieros a corto plazo. Ujú. ¿Cuáles son estos? Entonces, de ahí viene la palabra liquidez, ¿no? Una empresa tiene liquidez cuando realmente tiene dinero para poder subsanar todos sus compromisos financieros, ¿no? A corto plazo. No tiene problemas de dinero, no tiene problemas de recursos, puede inclusive invertir, ¿no? Y puede generar más activos. Por eso dice, sin que dinero efectivo de manera inmediata y sin que pierdan de forma significativa su valor. ¿Cuáles son esos activos que pueden tener mayor liquidez? Son el dinero, el, el- el dinero corriente que tiene la empresa, las cuentas corrientes y los depósitos bancarios, lo que tiene guardado. Ujú. Eh, esto es a lo que se refiere la liquidez. Una empresa con números positivos, con una adecuada liquidez, pues tiene dinero, cuentas corrientes y depósitos bancarios en, eh, en equilibrio. Después tenemos la solvencia. Recordemos que la solvencia es la capacidad con la que cuenta una empresa para hacer frente a sus pagos y deudas, es decir, a los compromisos adquiridos por la empresa, ¿no? El hecho de los pasivos. Aquí, a diferencia de la liquidez, la solvencia es un elemento a largo plazo, ¿no? Una empresa se dice solvente cuando puede pagar sus compromisos, cuando puede, de ahí viene la palabra, solventar sus compromisos adquiridos a largo plazo. Recuerdan que les había dado el ejemplo de muchas empresas no quieren comprometer sus pasivos, ¿no? A largo plazo y pues tratan de generar más inversión o tampoco quieren comprometer sus activos y pues ya tienen esa solvencia asegurada, ¿no? Por ejemplo, el tema de los salarios. Si recuerdan,
Les había dicho este ejemplo de que muchas empresas aseguran los salarios de los empleados para que no esté comprometido y que realmente pues se pueda solventar esa parte, ¿no? Aunque, pues, repito, la importancia de la solvencia es que puedan solventar, valga la redundancia, puedan cumplir sus compromisos financieros a largo plazo. Cuenta con capacidad de paga una empresa. Cuanta más capacidad de pago tenga una empresa, más solvente será, ¿no? Es lo que, en este sentido, es la liquidez, es la capacidad de gasto y la solvencia es la capacidad de pago, ¿no? Que tiene una empresa. Recordemos, la capacidad de gasto, pues es a corto plazo y la solvencia o la capacidad de pago es a largo plazo, ¿no? Que tenga todos los recursos y el equilibrio necesario desde el punto de vista financiero, económico, para poder cubrir los compromisos adquiridos. En este sentido, recordemos que se refiere a eh, algunos pasivos como la deuda o pagos pendientes, cuentas por pagar, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia entre liquidez y solvencia. Cualquier duda o pregunta que tengan respecto a estos dos elementos financieros, pues lo podemos comentar en la siguiente sesión, aunque, insisto con esta parte, ya la habíamos comentado en el material anterior. Pueden revisar el material anterior para que puedan tener esta misma línea de entender el concepto en cuanto a los materiales. ¿Cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? Bueno, ambos conceptos son un reflejo de la capacidad de pago de una empresa. La liquidez hace referencia a la capacidad de pago a corto plazo y de manera inmediata, mientras que la solvencia se refiere a compromisos a largo plazo. Bueno, aquí está lo que mencionábamos, la principal característica de ambos: la liquidez a corto plazo, capacidad de pago, de gasto, y la solvencia es esa capacidad de pago a largo plazo, ¿no? Capacidad de gasto en una, aunque las dos, como dice la diapositiva, se pueden entender como esta capacidad de pago de una empresa a corto o largo plazo, podemos también tener esta referencia de que la liquidez es una capacidad de gasto de la empresa, ¿no? Porque no solamente es pagar algunas cosas que tenga adquirida la empresa a corto plazo, sino también puede hacer inversiones o puede arriesgarse a adquirir más, más activos, ampliar el patrimonio, porque, bueno, pues tiene la suficiente eh, capacidad financiera para poder realizar esos movimientos empresariales, ¿no? Pero básicamente la diferencia entre ambos es eh, la temporalidad. Repito, la liquidez es a corto plazo y la solvencia es a largo plazo. Así lo podrán encontrar en diversas fuentes que pueden consultar para poder ampliar el entendimiento del tema, ¿no? Y que pues también ya lo habíamos comentado con anterioridad. Después tenemos la rentabilidad, que es otro elemento importante para entender el equilibrio de una empresa. La rentabilidad es la capacidad de generar una ganancia, beneficio o utilidad tras realizar una inversión y generalmente se expresa en términos porcentuales. La rentabilidad es un buen indicador del desarrollo de la capacidad de la empresa para recuperar los recursos utilizados. Ujú. Ya también habíamos comentado este concepto, es esta capacidad de generar ganancias, un beneficio para la propia empresa, ¿no? Es rentable, de aquí viene la palabra rentable, ¿no? Por eso estamos haciendo ya ocupando el término en términos empresariales. La empresa tiene liquidez porque puede pagar, ¿no? La empresa es solvente porque puede cubrir sus compromisos adquiridos a largo plazo. Y la empresa es rentable porque genera ganancias, genera beneficios, genera utilidades, ¿no? Con inversiones y que eso le permite pues mantener su operatividad.
mantener su buen desarrollo en cuanto a recuperar esos recursos utilizados, ¿no? A fin de cuentas, si se hace una inversión y la empresa es rentable, pues en un momento dado, inclusive a corto plazo, puede recuperar esos recursos utilizados en cuanto a la inversión, ¿no? O pagar algo o hacer una compra, este, puede adquirir una compra a corto plazo y pues es rentable, está equilibrada, está en números positivos, bueno, pues la empresa puede recuperar esos recursos utilizados en un momento dado. A eso se le llama rentabilidad, ganancia, beneficio o utilidad que genera una empresa para sí misma. ¿Cuál es la clasificación de la rentabilidad? Existe la rentabilidad económica, que esta hace referencia a un beneficio promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones realizadas. Ajá. Es decir, esta rentabilidad económica se refiere al beneficio de la empresa de acuerdo a la inversión, las inversiones que realiza, ¿no? En esto que mencionábamos anteriormente, que puede recuperar sus recursos utilizados, en este sentido de la inversión, ¿no? No importa la inversión que se tenga que hacer, si es que la empresa puede cubrirla, bueno, pues estamos hablando de una rentabilidad económica. Tenemos también la rentabilidad financiera. Hace referencia al beneficio que se lleva a cabo uno de los socios de una empresa tras haber hecho el esfuerzo de invertir. Bueno, aquí se refiere más a los inversionistas, a los socios, ¿no? Una empresa es rentable cuando te dicen a ti, ¿sabes qué? Invierte en esta empresa porque pues está creciendo, se está desarrollando bien, está teniendo ganancias, beneficios, está realmente teniendo grandes utilidades, como lo menciona la diapositiva anterior, y entonces tú haces una inversión en ese sentido, ¿no? Y entonces cuando tú recuperas esa inversión, y más bien la empresa te recupera esa inversión, o te hace ganar, o te hace tener beneficios de acuerdo a tu inversión, bueno, pues estamos hablando de una rentabilidad financiera. Tenemos también una rentabilidad negativa, que es cuando el tipo de interés de un depósito o crédito es menor que cero. Bueno, aquí tiene que ver con esta rentabilidad de la empresa también de no generar intereses a partir de los gastos o de los pagos o de los compromisos adquiridos por parte de la empresa y que pues que sean números negativos, ¿no? Es decir, que eh, la empresa tiene la suficiente liquidez, la suficiente solvencia para poder eh, eh, cubrir sus, sus compromisos financieros. La rentabilidad social es este tipo de rentabilidad que persiguen tanto las empresas públicas como privadas y ONGs, ¿no? Es decir, la rentabilidad social también tiene que ver con cómo ven a la empresa, ¿no? Es rentable porque, bueno, también ayuda a la sociedad, por ejemplo, es socialmente responsable. Muchas empresas, como también ya lo habíamos comentado, se catalogan a sí mismo como socialmente responsables, ¿no? Es decir, ayudan al medio ambiente, colaboran con organizaciones no gubernamentales, en causas sociales. Mencionábamos este ejemplo de los centros comerciales que ya no utilizan bolsas, ya no dan bolsas de plástico para el mandado, ¿no? Para la despensa, porque, bueno, hace referencia a esta rentabilidad social del hecho de poder ayudar al medio ambiente, aunque sabemos que es una medida eh, transitoria, un poco objetiva, en el sentido amplio de que no soluciona el problema de toda la contaminación o de lo que está causando en cuanto al clima, pero a fin de cuentas, pues tiene esta perspectiva de la rentabilidad social, ¿no? O algunas otras empresas tienen alguna, alguna adición de de apoyos hacia algunas empresas o algunas causas sociales, ¿no? Tienen estas asociaciones ligadas a las propias empresas que ayudan a causas sociales, ¿no? Niños sin hogar, niños con cáncer o personas quemadas, etcétera. Podemos mencionar muchas que se refieren a este sentido de la rentabilidad social.
Tenemos ahora qué es el flujo de caja. El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo, fíjense aquí, efectivo, que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Recordemos que la revisión financiera de una empresa pues es regularmente anual, ¿no? Y en términos correctos, términos financieros, pues el ejercicio del cierre eh, fiscal, ¿no? Del ejercicio del uso de los recursos es anual, y entonces la caja sirve para establecer en ese informe anual cuáles han sido los ingresos y egresos en efectivo, los gastos en efectivo que hace alguna empresa. También habíamos mencionado este ejemplo de la caja en algunas empresas, ¿no? Hay gente que maneja estas cajas en cuanto a los gastos que se hacen de manera en efectivo, de manera reiterada, cotidianos, que se requiere comprar algo, algún material, algo indispensable para poder realizar en ese momento alguna, algún proceso, algún procedimiento, etcétera, ¿no? Lo que entra de manera efectiva, es decir, en dinero, y también pues lo que egresa. A eso se refiere la caja. ¿Cuáles son los tipos de flujo de caja? Existen, perdón, los flujos de caja operacionales, que es el efectivo recibido como resultado de las actividades económicas de base en la compañía, ¿no? Ese es un flujo de caja operacional, lo que les mencionaba, ¿no? Muchas empresas tienen muchos le llaman caja chica, ¿no? Que son para estos gastos que se hacen cotidianos con base a las ganancias de la empresa, ¿no? Resultado de la empresa, por supuesto, ¿no? Aquí tiene mucho que ver con, por ejemplo, mencionar el caso de las escuelas, ¿no? Las escuelas que reciben efectivo por algún pago académico, o la colegiatura, algún examen, la inscripción, etcétera. Bueno, pues de ahí se genera también este flujo de caja operacional. Tenemos también el flujo de caja de inversión, que es el efectivo recibido considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro, ¿no? Bueno, pues es este dinero en efectivo que se hace de inversión de forma inmediata, ¿no? Con ese efectivo se invierte en algo, se compra algo, a lo mejor un material que se sabe que a futuro pues va a traer ganancias a la empresa, ¿no? O se adquiere un bien inmueble, este, pues para realizar alguna actividad, pero se hace en efectivo. Eso también es parte del flujo de caja. También tenemos flujos de caja de financiamiento, que es el efectivo recibido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y o pago de dividendos. Bueno, aquí también tiene que ver con lo que adquieren las empresas, ese flujo de caja en cuanto a financiar ciertas cosas, ciertas actividades, ¿no? Como préstamos, compra y venta de acciones, dividendos, etcétera, ¿no? Como lo dice la diapositiva. Entonces aquí tenemos la clasificación del flujo de caja, aunque lo que tiene que quedar mucho más claro y bien entendido, pues es esta parte que el flujo de caja es efectivo, es dinero corriente, es dinero que entra a la empresa y que está en constante uso. Ujú. Y que podemos mencionar múltiples ejemplos, aunque ya dijimos algunos aquí. Iremos ampliando también estos ejemplos conforme avancemos en las sesiones, cuando llegue el momento de mencionar algunas empresas, etcétera, pues también mencionaremos algunos otros ejemplos. En este sentido también del flujo de caja, podemos mencionar que existe un flujo de caja histórico. El flujo de caja histórico
es la reconstrucción para un periodo ya transcurrido del movimiento de efectivo en cuanto a entradas y salidas en dichos periodos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, mm, los contadores o las personas que llevan a cabo esta contabilidad o estos registros financieros pueden recurrir al flujo de caja histórico, ¿no? Revisar realmente eh, cuál ha sido el flujo de la caja durante varios periodos, si ha ido bajando, subiendo. Cuando se hace un informe respecto a este flujo de caja, ¿no? Que también se pueden ocupar en el balance general. eh, por ejemplo, si se hace un análisis del balance general, se puede revisar 2 años anteriores, 3 años anteriores o un periodo específico de tiempo, ¿no? También se puede, por supuesto, en cuanto al registro, un análisis del estado de resultados, ¿no? Ya una vez que se hace el cierre del ejercicio fiscal, pues ahí también se puede ver ese flujo de caja en cuanto al gasto corriente de la empresa. Y pues también se hace referencia a los estados financieros, como también lo mencionábamos con anterioridad, ¿no? Pues básicamente, el, digamos que el objetivo, el flujo de caja, es determinar la capacidad que tiene la empresa en el uso del efectivo, de su efectivo, con el cual puede cumplir con ciertas obligaciones, puede cumplir con su operatividad, puede, eh, puede realizar proyectos de inversión, expansión y además, pues este flujo de caja, este flujo de efectivo, también pueden encontrarlo como este sinónimo, flujo de efectivo. Y también este flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente, ¿no? Por supuesto, una vez que se haga el análisis, el resultado final de un proceso de análisis financiero, de información financiera, bueno, pues se puede hacer también en ese sentido una proyección, ¿no? Encaminada a la utilización de una forma más eficiente y eficaz de los recursos, si se diera el caso, ¿no? Y pues también esta parte del flujo de caja histórico que ya mencionamos permite revisar algunos elementos previos, ¿no? Este, en el flujo de caja. También podemos hablar que el flujo de caja tiene dos métodos de análisis, ¿no? El método directo y el método indirecto. El método directo básicamente consiste en rehacer el estado de resultados utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar el flujo de efectivo en las actividades de operación. Bueno, como su nombre lo dice, el método directo pues es este análisis encaminado específicamente en el flujo de la caja, para determinar el uso del efectivo en las actividades operacionales de la empresa, ¿no? O lo que ya dijimos, inversiones, pagos, etcétera. Es decir, lo básico es este método directo, pues establecer el análisis, la revisión del flujo de efectivo para las diversas actividades de la empresa. Y también tenemos el método directo. Este consiste en partir de la utilidad arrojada por el estado de resultados, aquí fíjense, ya una vez que se tiene el estado de resultados, para luego proceder a depurar hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de contabilidad. Bueno, aquí también el método indirecto se hace una vez que se hace el comparativo con, con otros ejercicios, otra revisión anual, otro análisis financiero previos, ¿no? Y que se revisan con anterioridad y se puede hacer este comparativo, ¿no? Se puede depurar, se puede hacer un análisis de resultados, por eso se llama indirecto. Un análisis indirecto debido a la revisión de información previa
en cuanto a la utilidad, por supuesto, del uso de este recurso previamente y poder equilibrarlo ya más adelante, ¿no? Esto también es muy importante respecto al flujo de caja, que, repito, pues son dos métodos, método directo y método indirecto. Y como también habíamos dicho, se puede proyectar el flujo de caja y a esto se le llama flujo proyectado, que esto también es conocido como presupuesto en efectivo, para lo cual se necesitan las proyecciones, como su nombre lo dice, proyección a futuro de los ingresos y egresos de efectivo de una empresa en un cierto periodo, ¿no? Aquí el flujo proyectado es poder establecer cuánto se puede tener en dinero corriente a partir de un análisis previo, ¿no? Y se puede eh, tener un presupuesto de efectivo, es decir, alguna empresa puede decir, ¿sabes qué? En años anteriores vimos que el flujo de caja es de cierta cantidad, no ha variado mucho en este año, probablemente bajó un poco. Regresemos al tema de la pandemia, ¿no? Que siempre tomamos de referencia, de ejemplo. Algunas empresas podrían hacer un proyectado de su flujo en cuanto a fíjense aquí también cómo se relaciona con el flujo histórico, de caja histórica, ¿no? Flujo de caja histórica que decíamos que eh, hace esta revisión previa de periodos anteriores, ujú, de cierto tiempo, para poder también establecer un proyectado. ¿Cuál es la importancia del flujo proyectado? Bueno, pues anticipa a futuro un déficit en cuanto al corriente de la caja, efectivo. Uno de los objetivos, pues, es no permitir ese déficit, que ya dijimos que el déficit se puede hablar en términos muy sencillos, muy concretos, de pues tener más gastos que ingresos. También puede prever un excedente de efectivo. Ese efectivo pues se puede estar utilizando constantemente, se puede invertir o se puede hacer una inversión, se puede hacer alguna compra de algún bien, etcétera, ¿no? Para el bien de la empresa. Y también se puede utilizar, o más bien es la importancia de utilizarlo, establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos frente a un plan de negocios. También esto va a permitir a la hora de establecer un plan de negocios estratégico, un punto de partida, de decir, bueno, tenemos cierto elemento de flujo de caja, de gasto corriente, se puede utilizar, no se puede utilizar, el proyectado que nos dice, podemos establecer, a lo mejor pensando una alianza con alguna otra empresa o la compra de una empresa, la adquisición de una empresa o o el hecho sí, de adquirirla, ¿cómo se me fue la palabra? Vamos, de adquirirla, de poder tenerla, ¿no? De poder comprarla, absorberla, esa es la palabra, ¿no? Cuando una empresa absorbe a otra, es porque, pues, en términos de recursos económicos, pues la empresa está muy mal y para evitar la quiebra, bueno, pues hace esta alianza o se permite absorber o comprar o adquirir por parte de otra empresa mucho más grande y para eso también puede servir el flujo de caja proyectado, ¿no? Porque permite sustentar un requerimiento de créditos, de pagos y de adquisición de bienes y, por supuesto, el gran compromiso de adquirir otra empresa, ¿no? De comprar eh, activos de otra empresa. Por eso es importante tener en cuenta esto del flujo de caja. Entonces, bueno, ya podemos entender más a detalle lo que es la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y el flujo de caja. Que estoy seguro que ya algunos de ustedes, como se los mencioné
en sesiones previas, particularmente en la sesión anterior, que algunos de ustedes ya han tenido contacto con estos conceptos, tanto en lo teórico como en lo práctico, ¿no? Sin embargo, bueno, a lo mejor no se tenía mucho más a detalle el entendimiento de los conceptos, sobre todo en la práctica, ¿no? Entonces, es importante que ustedes ya, si están familiarizados con estos conceptos, con el uso de estos conceptos, con su aplicación, pues qué mejor que fortalezcan la teoría y si no, bueno, pues también la teoría les permitirá que en un momento dado, si llegan a practicarlo o tener eh, bajo, bajo sus actividades este tipo de, este, de trabajos, pues lo sepan hacer con eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación que se presente respecto a los temas, a los conceptos, que no haya sido entendido del todo, es importante que lo manifiesten en la sesión virtual que tendremos el próximo domingo. Recuerden que estaremos revisando constantemente estos conceptos, estaremos recordándolos constantemente, pero sí es importante que ustedes ya los tengan muy bien entendidos, muy bien comprendidos, y para eso, pues, si es necesario, pues hagan las preguntas que consideren y que puedan ayudar a la comprensión mucho más clara del tema.